Estimados alumnos, vamos a dar inicio al segundo capítulo del curso de epidemiología. Luego de que ustedes ya han rendido la primera evaluación, donde hemos tocado elementos que nos van a servir para poder entender esta segunda parte. De ahí que es importante de que ustedes recuerden todo lo que hemos trabajado en la primera parte del curso, en el primer capítulo, porque vamos a utilizar muchos elementos de esa primera parte en el desarrollo de este segundo capítulo. En razón a ello, hoy vamos a empezar con el tema de los diseños de investigación epidemiológica. Y para ello hemos considerado pertinente tener en cuenta los siguientes contenidos. Primero hablaremos de los principios éticos en la investigación, luego fijaremos algunas definiciones, identificaremos los diferentes diseños epidemiológicos y desarrollaremos de manera amplia el tema referido a los estudios experimentales para terminar luego con los estudios observacionales descriptivos. Esta clase tiene un segundo componente que son los estudios de investigación epidemiológica 2, donde vamos a hablar de los estudios observacionales analíticos, y con eso tenemos completo todo lo referido a los diseños de investigación. Respecto a los principios éticos, debemos de recordar algunos hechos que han ocurrido anteriormente y que han llevado a que se tomen ciertas acciones para que no se vuelvan a producir estos. Dentro de algunos antecedentes en relación a la falta de la aplicación de los principios éticos, tenemos lo ocurrido en Manchuria, donde se realizaron experimentos relacionados con la transmisión de enfermedades infecciosas, antrax, cólera o sífilis. Y en esos experimentos, miles de ciudadanos chinos y algunos militares, prisioneros de guerra, fueron sometidos a estos experimentos y que dio lugar a cientos de muertos. Responsables de estos experimentos lamentablemente nunca fueron perseguidos, ya que su difusión y el juicio al cual fueron sometidos, mejor dicho, los juicios fueron evitados por conveniencia política. Es decir, nunca se persiguió a estas personas y consecuentemente quedaron impunes. Otro antecedente respecto a la aplicación inadecuada de la investigación en aras del conocimiento, tenemos lo sucedido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, donde los ciudadanos judíos fueron sometidos a una serie de investigaciones, como por ejemplo ahogamiento y exposición hipovárica rápida, a la generación de infecciones como malaria, tifus, sepsis, estafilocócica, gangrena gaseosa o tétanos, la realización de disparos a corta distancia, mediana distancia, larga distancia, para estudiar las características de las heridas producidas por la bala. También mujeres que fueron sometidas a esterilización mediante radiación o inanición. Otro hecho también que se menciona en estos experimentos es el referido a la inyección de tinte azul en los ojos de los niños judíos para ver si estos cambiaban el color. También la aplicación de inyecciones letales para posteriormente estudiar la anatomía de los cadáveres. Como ven, todos estos hechos atroces han ocurrido en nombre de la ciencia. Y es que a partir de diciembre de 1946 a julio de 1947, en la ciudad alemana de Nuremberg, se celebró el juicio a los responsables de todas estas atrocidades. Como consecuencia de este juicio, evidentemente hubieron personas involucradas y que fueron condenadas a la pena de muerte y también a la pena de cárcel. Producto de esta reunión o de este juicio desarrollado en la ciudad de Nuremberg, se obtuvo el famoso Código de Nuremberg, y que de manera resumida fija tres conceptos fundamentales.
uno de los conceptos fundamentales es el consentimiento voluntario, es decir, que el sujeto de experimentación debe dar de manera voluntaria su consentimiento y además debe conservar la libertad y el poder de autoconservación permanente. El otro elemento o el otro concepto fundamental es el referido a que primero el experimento debe ser necesario, ¿no? No como hemos visto, que qué pasa si yo le aplico tinta de un determinado color a los ojos y si estos cambian o no. O qué pasa si yo le disparo a 1 metro, a 2 metros o a 3 metros. No, el experimento debe ser necesario para resolver un problema. Además debe ser preparado de manera correcta y fundamentalmente con riesgos muy bajos de producir daño a la salud, de producir invalidez o de producir la muerte. Y el otro concepto fundamental que surgió como consecuencia de este código de Nuremberg fue que cualquiera no puede hacer investigación, ¿no? El investigador, para hacer investigación, debe ser calificado. Y si es calificado, consecuentemente, no va a producir daño y va a poder suspender el experimento en caso exista algún peligro para las personas que están sometidas a la experimentación. Cosas más recientes podemos recordar en Estados Unidos el famoso estudio de Tuskegee, que fue el experimento que más ha influenciado en la historia de la ética de la investigación. Y este estudio fue un estudio observacional donde se seleccionó una corte de 600 negros afroamericanos de clase socioeconómica baja, en su mayoría analfabetos, 400 que tenían sífilis y 200 sin esta enfermedad. Y se les prometió, para que participen en esta investigación, atención médica y un seguro de entierro, es decir, una inhumación más digna, ¿no? Lo cual ya vamos a ver y ya hemos ido viendo anteriormente, no es ético que a alguien se le ofrezca algo para que intervenga en una investigación. ¿Cuál fue el objetivo? Miren, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo fue conocer la evolución natural de la enfermedad, o sea, cómo evolucionaba la enfermedad sin tratamiento. Y luego comprobar si las complicaciones neurológicas y cardiovasculares eran diferentes a las que se había observado en la población blanca estudiada en Oslo en el siglo XIX. Miren cuál era el objetivo. Primero dejarlos sin tratamiento y luego ver, por curiosidad, si los negros, por ser negros, tenían un comportamiento diferente a los blancos respecto a esta enfermedad. Entonces ya vamos viendo acá de que se transgredieron pues, principios éticos fundamentales. Y miren, este estudio fue organizado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos con la colaboración del CDC y el aval de las autoridades sanitarias del gobierno federal. Esta investigación salió a luz pública en un artículo del Washington Star el 25 de julio de 1972. Y en 1972 ya llevaba 40 años. Se había iniciado en 1932. Miren lo que había condicionado. Había ocurrido 128 muertes, 28 por la enfermedad y 100 por las complicaciones. 40 esposas estaban infectadas y habían nacido 19 niños con sífilis congénita, ¿no? Miren lo terrible de este experimento que no reunió los principios éticos que ahora los vamos a recordar. En el año 74, como consecuencia de esta situación, el Congreso de Estados Unidos crea una comisión y esta comisión se le dio como responsabilidad elaborar directrices éticas con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas incluidas en estudios de investigación biomédica, ¿no? Entonces, a consecuencia de este estudio de Tuskegee, en 1974 el gobierno de Estados Unidos crea una comisión. ¿Para qué? Para elaborar las directrices éticas durante las investigaciones epidemiológicas. Y en el año 78 se redacta el informe Belmont, que está referido a los principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación. Y es uno de los primeros documentos escritos sobre bioética.
de manera resumida, qué se reconocía o qué se reconocía en este documento. Primero, la necesidad del respeto a la opinión de las personas enfermas, es decir, el principio de la autonomía. Y este principio de autonomía que se traduce en lo que ya nosotros conocemos, que es el consentimiento informado. Y ahí ustedes saben que cuando siempre hacemos una investigación y van a intervenir sujetos humanos, evidentemente lo que se requiere es el consentimiento informado. Y este consentimiento informado responde al principio ético de autonomía. Entonces, si no hay este consentimiento informado, evidentemente no estamos cumpliendo con este criterio de autonomía, que es la necesidad del respeto a la opinión de las personas enfermas y consecuentemente a expresar de manera voluntaria su participación en una investigación. El otro principio bioético es de la práctica, está referida a la práctica profesional beneficente y de la justicia. ¿No? La beneficencia está relacionada o significa una obligación a no hacer daño, minimizando el daño y maximizando los beneficios. El concepto de justicia o principio, el principio bioético de justicia, se refiere a la justicia en la distribución de los sujetos de investigación, de tal manera que el diseño del estudio de investigación permita que las cargas y los beneficios estén compartidos de forma equitativa entre los grupos de sujetos de investigación. No como hemos visto en el estudio de Tuskegee, que porque son de raza negra, pues con ellos hay que experimentar y veamos qué pasa con respecto a los blancos. No, entonces, en ese contexto, en el estudio de Tuskegee, no se cumplió con el principio de justicia, no se cumplió con el principio de autonomía, no se cumplió con el principio de beneficencia. Y unos años más tarde, unos autores introducían el concepto de no maleficencia. La no maleficencia está referida a que debe condenarse todo acto en el cual se infrinja daño en forma deliberada a las personas. Entonces, la no maleficencia está referida a condenar cualquier acto que esté orientada a causar daño de manera deliberada en las personas. Entonces, para resumir, los principios éticos están referidos a estos cuatro: la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. La beneficencia está centrada fundamentalmente en el principio hipocrático de primero no hacer daño. Entonces, recuerden, siempre que hacemos investigación con seres humanos debemos de tener en cuenta estos cuatro principios bioéticos: la autonomía, que se refleja en el consentimiento informado, la beneficencia, primero no hacer daño, la justicia, la distribución de los sujetos de investigación, de manera que el diseño del estudio permita que las cargas y los beneficios se distribuyan de manera equitativa entre los diferentes grupos que van a ser sujetos de investigación, y la no maleficencia, que está referida a condenar todo acto que esté orientado a producir daño de manera deliberada. Bien, una vez que hemos revisado los principios éticos que los debemos de tener en cuenta en cualquier tipo de investigación en la cual participan seres humanos, vamos a recordar el ciclo de la investigación epidemiológica para poder ubicar de manera precisa en qué momento hablamos del diseño de investigación epidemiológica. Y les menciono esto, y que entiendo seguramente ya lo van a tratar o lo están tratando en el curso de metodología de la investigación. No se parte de plantear el diseño de investigación. O sea, no es yo quiero hacer un estudio de corte, o yo quiero hacer un estudio caso control, o yo quiero hacer un estudio experimental. No, y eso debe quedar muy claro. Una investigación o el ciclo de investigación parte del planteamiento del problema. Una vez que planteamos el problema, evidentemente vamos a formular una hipótesis. Y en concordancia con el planteamiento del problema y la formulación de la hipótesis es que surge el diseño de investigación. ¿Por qué? Porque el diseño de la investigación va a responder evidentemente a la formulación de la hipótesis, y esta a su vez debe tener coherencia con el planteamiento del problema.
Bien, y luego sigue ya el ciclo que seguramente de manera detallada van a observar o van a desarrollar ustedes en metodología de la investigación. Entonces, para recordarles nuevamente que el diseño de investigación surge en razón o en concordancia con la hipótesis que hemos formulado. Y la hipótesis que se formula tiene que ser concordante con el problema que hemos planteado. ¿Qué es un diseño de investigación epidemiológica? Pues bien, el diseño de investigación epidemiológica es la utilización de diferentes formas de aproximarnos a responder eventuales hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, lo que nos permite el diseño de investigación es responder a las hipótesis de trabajo. Por lo tanto, obedece al tipo de problema o variable que tratamos de investigar. De ahí que les digo, no partimos nosotros de decir quiero hacer un estudio de caso control, o quiero hacer un estudio transversal, o quiero hacer un estudio descriptivo. ¿Por qué? Porque el diseño obedece al tipo de variable o al tipo de problema que intentamos explicar. De ahí que es importante definir adecuadamente el problema o circunstancia a investigar, ¿no? Eso también debe quedar muy claro, que lo fundamental es definir adecuadamente el problema o circunstancia a investigar, porque a partir de ello se va a generar la hipótesis y consecuentemente vamos a determinar un, eh, un tipo de diseño epidemiológico a utilizar. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación epidemiológica? Los objetivos de la investigación epidemiológica parte desde la descripción del estado de salud de las poblaciones, explicar la etiología. Cuando hablamos de describir el estado de salud de las poblaciones, estamos hablando de la epidemiología descriptiva. También explicar la etiología de las enfermedades, o sea, las causas. Predecir el número de casos de enfermedad y la distribución del estado de salud dentro de la población y controlar la distribución de la enfermedad en la población. Entonces, esos son los objetivos que busca la investigación epidemiológica. Describir, lo que queremos es describir cómo se comporta en términos de la tríada epidemiológica, que recuerden es tiempo, espacio y persona, una determinada enfermedad, luego explicar las causas de las enfermedades. También permite predecir el número de casos de enfermedad y la distribución de estas y controlar la distribución de las enfermedades en la población. Nos planteamos un problema de investigación y dice, ¿cuál es el nivel de conocimiento de la higiene de manos en los estudiantes de medicina del tercer año de una universidad X? Entonces, ahí, a partir del planteamiento de este problema, vamos a plantear una hipótesis y consecuentemente un diseño. Y dependiendo de lo que nos dice pues, el planteamiento del problema, vamos a nosotros a determinar qué tipo de diseño de investigación epidemiológica vamos a utilizar. Y para poder responder a esta pregunta, ¿qué diseño de investigación epidemiológica vamos a usar? Debemos de conocer la tipología o la clasificación que se hacen de los diferentes diseños de investigación. Yo les digo que eso semeja a lo que estamos diciendo acá, estudios de intervención. Entonces, si hay intervención del investigador de manera activa, es experimental o cuasi experimental. Si la intervención es pasiva, se llaman observacionales. O sea, el investigador no interviene y si no interviene simplemente observa de manera pasiva y a eso se llaman diseños observacionales. De acuerdo a la direccionalidad pueden ser estudios que parten de la causa y van al efecto o que parten del efecto y que van a la causa. Los estudios que van de la causa al efecto se llaman, por ejemplo, se les denomina también estudios de cohorte. Y los diseños que parten del efecto para investigar las causas se llaman estudios de casos y controles. De acuerdo a la temporalidad, si tenemos el presente y hacemos investigación del presente hacia adelante, se están llamando prospectivos. Si hacemos estudios del presente hacia atrás, se llaman retrospectivos. Y si los estudios se hacen en el pasado y en el futuro, se llaman ambipectivos. Entonces, como van viendo, hay diferentes formas de clasificar. La idea no es que los confundamos. La idea es de que ustedes tengan una idea clara de lo que estamos hablando y que cuando ustedes revisen información adicional van a ver de que existen una serie de formas de clasificar los diferentes diseños epidemiológicos. Esa es la intención de mostrarles estas varias clasificaciones de los diseños, para que ustedes tengan una idea general que
y también sepan de que dependiendo de la perspectiva se van a clasificar los diferentes diseños de investigación. Y si ustedes conocen esas perspectivas, fácilmente van a poder sustentar el tipo de diseño que ustedes plantean de acuerdo al problema y a la hipótesis de su investigación. También se clasifican de acuerdo al número de poblaciones estudiadas. Si es una sola población, se llaman descriptivos. Si son dos poblaciones, se llaman comparativos. Del número de mediciones hechas, si es una sola medición, se llaman estudios transversales, y si son más de una medición, se llaman estudios longitudinales. Y ya van a ver ustedes también de que dependiendo del tipo de diseño, también se van a correlacionar las diferentes mediciones epidemiológicas. De ahí que les estoy recomendando de que recuerden lo que ya revisamos anteriormente, porque van a ser elementos fundamentales para hacer el análisis de los diferentes diseños o de los resultados que nos den los diferentes diseños de investigación epidemiológica. De acuerdo al método de recolección de información, si la recolección es de fuente primaria, se llaman prospectivos o prolectivos, y si la recolección de la información es secundaria, se llaman diseños retrospectivos o retrolectivos. También debemos considerar otra forma de clasificar los diseños de investigación. Dentro de esta forma de clasificar, podemos partir preguntándonos si existe inferencia o no existe inferencia. Si nosotros queremos buscar inferencia, entonces estamos hablando de los estudios analíticos. Si no queremos buscar inferencia, estamos hablando de los estudios descriptivos. Dentro de los estudios descriptivos nos mencionan la serie de casos y los estudios ecológicos, que en la transparencia que vimos, en las transparencias que vimos anteriormente, les decía, se llaman diseños correlacionales o estudios ecológicos que están dentro de los estudios descriptivos. Si existe inferencia o buscamos inferencia, entonces hablamos de los estudios analíticos. Y luego, cuando hablamos de los estudios o de los diseños analíticos, la siguiente pregunta que nos hacemos es si existe intervención o no existe intervención. Si existe intervención, estamos hablando de los estudios experimentales. Si no existe, estamos hablando de los estudios observacionales. Entonces, si existe intervención, les decía, hablamos de los estudios experimentales. En estos estudios experimentales, la siguiente pregunta que debemos hacernos es si existe aleatorización. Si la respuesta es sí, hablamos de estudios experimentales. Si la respuesta es no, hablamos de estudios cuasi experimentales. Si por el lado de los estudios observacionales, donde no existe intervención, tenemos que preguntarnos, ¿existe causalidad? Si es sí, nos dicen, ¿cuál es el sentido de esta causalidad? ¿Va de la causa al efecto o va del efecto a la causa? Si va de la causa al efecto, se llaman estudios de corte. Si va del efecto a la causa, se llaman estudios caso control. Y por acá nos dice, ¿estudia la causalidad? Si no estudia la causalidad, se llama estudio transversal. Entonces, lo que les decía, algunos clasifican al estudio transversal como descriptivo y otros como dentro del grupo de los analíticos o dentro de aquellos que existe intervención, pero que no nos permite estudiar causalidad. Y ya recuerden también, dentro de cuando hablamos de la evidencia científica, dijimos, cuando tratamos el tema de causalidad, dijimos que los estudios que tienen mayor potencia para determinar asociación causal son los ensayos clínicos controlados aleatorizados, es decir, aquellos estudios experimentales donde hay intervención y donde hay aleatorización. Bien, entonces han visto ustedes que hay una serie de o de la investigación experimental, diseños experimentales, estudios experimentales. Como dijimos, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable. O sea, ya estamos diciendo, consiste en la intervención. Cuando nosotros intervenimos sobre la variable independiente y observamos qué ocurre con el efecto, o sea, con la variable dependiente, decimos de que estamos haciendo una investigación experimental. Por lo tanto, en este contexto de la investigación experimental,
se permite que el investigador pueda elegir sus variables y mediante la manipulación de ellas, y cuando hablamos de manipulación de ellas estamos hablando de la intervención en un contexto controlado, busca, ¿qué cosa? Evidencias que apoyen su hipótesis, ¿no? Entonces, el estudio experimental, lo fundamental es de que hay manipulación de las variables en un ambiente controlado para obtener un efecto determinado. De ahí que ya dijimos de que los estudios experimentales son aquellos estudios que reflejan de manera más precisa la realidad y por lo tanto, cuando hablamos de la realidad, decimos de que son los diseños que tienen la mayor potencia para determinar asociación causal, como ya lo mencionamos en la clase de causalidad, cuando hablamos de los criterios de causalidad, y uno de los criterios era la evidencia experimental. Bien. ¿Cómo clasificamos los estudios experimentales? Para poder clasificar a los estudios experimentales debemos de tener en cuenta los siguientes elementos. Uno de ellos es la randomización, el otro elemento es la medición basal y evidentemente si estamos hablando de estudios experimentales debe haber una intervención. En razón a ello, los estudios experimentales los podemos clasificar como experimentos verdaderos, experimentos aleatorizados incompletos, cuasi experimentos o casi experimentos y preexperimentos. Cuando decimos que un experimento es un experimento verdadero o es un ensayo clínico controlado aleatorizado, cuando existe randomización, o sea, existe aleatorización. Y ustedes están viendo en el ítem de experimento verdadero una R, y esa R se refiere a que existe randomización o aleatorización. La otra característica que tiene el experimento verdadero es que existe una medición basal, o sea, una medición basal del evento sobre el cual vamos a intervenir. Luego tenemos una X, que es la intervención, y luego tenemos una O al final de color negro, que es la medición final. Adicionalmente, en el experimento verdadero vemos que existe un grupo de comparación. De manera concreta, debemos decir de que el experimento verdadero se caracteriza porque existe randomización, existe medición basal y existe un grupo control. Cuando un experimento aleatorizado es incompleto, como ustedes están viendo, en el experimento aleatorizado incompleto existe randomización, no existe medición basal y sí existe control. Dicho de otra manera, si le retiramos la medición basal a un experimento verdadero, estamos hablando de un experimento aleatorizado incompleto. ¿Cuál es la característica de un estudio cuasi experimental? Un estudio cuasi experimental es un estudio en el cual no hay randomización o aleatorización. Entonces, si en el experimento no hemos hecho la randomización o la aleatorización o la asignación aleatoria de la intervención, entonces decimos que estamos frente a un cuasi experimento. Pero el cuasi experimento debe tener no solamente ausencia de la randomización, sino debe tener medición basal y debe tener un grupo control. Para recordar de manera más sencilla, si al experimento verdadero le quitamos la randomización, se convierte en un cuasi experimento. Cuando decimos que se trata de un preexperimento, un preexperimento se pueden dar en las siguientes condiciones: que haya medición basal, pero que no exista grupo control ni tampoco randomización. Ese es el primer ejemplo, el de preexperimento. Otra forma de preexperimento es aquel en el cual existe intervención, medición final y grupo control. No hay randomización, no hay medición basal, pero sí hay grupo control. Y el otro tipo de preexperimento es en el cual no existe randomización, no existe grupo control, lo único que existe es intervención y una evaluación final. Entonces, como ven, los estudios experimentales los podemos clasificar teniendo en cuenta estos elementos que les hemos mencionado, como son la randomización, la existencia o no de medición basal y la existencia o no de grupo control. Con esos tres componentes podemos nosotros identificar cada uno de los diferentes tipos de estudios experimentales.
Aquí tenemos un ejemplo de estudio experimental. El estudio nos dice que el colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad es un predictor inverso de la enfermedad coronaria arteriosclerótica, ¿no? Datos preliminares indican, etc. El objetivo de este estudio fue investigar los efectos de la HDL reconstruida en la carga de placa, evaluada mediante ¿qué? La ecografía intracoronaria. Entonces, la ecografía intracoronaria fue el examen auxiliar para evaluar el efecto de la HDL en la placa, del arteriosclerótica. Entonces dice, entre julio de 2005 y octubre de 2006 se llevó a cabo un estudio aleatorio en 17 centros de Canadá con la inclusión de 183 pacientes. Se realizó ecografía intracoronaria a todos los pacientes en situación basal. Entonces, cuando les dicen se realizó la ecografía en los pacientes en situación basal, quiere decir que ha habido medición basal. Y a las 2 y 3 semanas de la última infusión del medicamento que estamos usando, que es la lipoproteína de alta densidad. ¿Qué más nos dice? Globalmente 145 pacientes tenían estudios IBUS enviados a las 6 semanas. En total 60 pacientes fueron aleatorizados para recibir. Entonces ya vamos, hay medición basal. Nos dicen, hay aleatorización para que reciban 4 inyecciones semanales de placebo salino, 111 pacientes para recibir 40 miligramos por kilo de HDL reconstruida y 12 pacientes para recibir 80 miligramos por kilo de CLS 111. El criterio principal de eficacia fue el cambio porcentual en el volumen de la placa de ateroma. Entonces tenemos, si nosotros comenzamos, ¿a qué diseño corresponde? Primero diríamos, ¿hay o no hay intervención? Sí hay intervención. ¿Por qué? Porque se está aplicando un medicamento.